Cordial saludo, tutor y compañeros. Este video va dirigido a la sustentación de la base 5 del curso Manejo Integrado de Plagas en el programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quienes habla, Osvaldo López Calderón, estudiante de Agronomía, perteneciente al CEA Valle del Gómez en el departamento del Putumayo. Esta actividad nos permitirá reconocer estrategias integrales para el control de agentes plaga en los cultivos de cacao y tomate. Una plaga por cada cultivo, en el caso de cacao, Monalonium dissimulatum, y para el tomate, la polilla del tomate. Entonces vamos a presentar una propuesta de manejo integrado para Monalonium dissimulatum en cacao. Primero que todo vamos a ver las características agronómicas, pero sobre todo enfocarnos en el fruto, dado que el Monalonium ataca exclusivamente las mazorcas del cacao, sea temprana o adulta edad. El fruto del cacao es una baya conocida comúnmente como mazorca, la cual puede tener diferentes formas de acuerdo a la variedad de cada clon, ¿sí? Entonces, estas pueden tener forma oblonga, como lo vemos acá, alargada, elíptica o redonda. Pueden tener una superficie rugosa, lisa o semirrugosa. Esto también va dependiendo de la variedad. Los colores pueden ir los colores entre amarillo, verde, rojo, púrpura, y en algunos casos encontramos unas que son marrones. Dentro de estas mazorcas, dentro de estas bayas, se encuentran unas almendras, en promedio entre 20 a 50 almendras por cada mazorca. Nos enfocamos, como dijimos, en este ciclo vegetativo, en la floración y fructificación, porque es allí donde ingresa a causar daños económicos el Monalonium. Entonces, el cultivo de cacao inicia producción en un promedio a los 18 meses en plantas injertadas y a los 2 años y medio más o menos en plantas que no sean injertadas. ¿Listo? Entonces, esta fructificación inicia esa edad y desde que cuaja el fruto hasta que está con la madurez óptima pasan alrededor de entre 5 meses a 6 meses más o menos. Entonces, pero pues todo tiene su ciclo, la germinación, siembra, en algunos casos, como hablamos, el tema de injertación, y como tal, como hablamos, la fructificación. Hablando un poquito más de las características físicas de la mazorca, esta puede medir hasta 42 centímetros, dependiendo, como dijimos, de la variedad. El contenido interno, pues unas almendras que van de entre 20 a 50 semillas por cada fruto, que contienen una pulpa con mucílago, que esta tiene unos compuestos aromáticos y un gran contenido de agua. En cuanto al tema biológico, ahí ingresa un proceso de fermentación, pero esto se realiza en los procesos de beneficio ya del cacao. Dentro de las distancias de siembra para cacao, encontramos varias en todo el país. Esto va dependiendo más que todo de las condiciones de humedad que hayan dentro de esa zona. A mayor humedad, pues tendremos distancias más amplias. A menor humedad, distancias más amplias, más densidad, de siembra. Y si hay mayor humedad, por ejemplo, en el Amazonas, Putumayo y Caquetá, entonces vamos a tener distancias más amplias. Entonces estas pueden ir de 3 metros por 3 metros para una densidad de siembra de 1111 plantas, a 4 por 4 acá en Putumayo, por ejemplo, para una densidad de siembra de 625 plantas por hectárea. Los trazados, pues al cuadrado o al triángulo o en curvas de nivel, dependiendo la topografía del suelo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Molina de Pitalito Huila y en este momento les voy a hablar sobre la chinche del cacao
con su nombre científico Monalbanium dissimulatum, que es un insecto pequeño que llega a medir de 7 a 10 milímetros de largo. Su color es café y presenta unas manchas negras. El ciclo de esta plaga empieza cuando lo colocan en la fruta, en la mazorca del cacao, y dura de 8 a 9 días, de 8 a 10 días para eclosionar, y pasa a su estado de ninfa, en el cual va a estar de 15 a 20 días, y luego vamos a llegar al ciclo de adulto de 25 a 30 días para completar un ciclo de 48 a 60 días. Los daños directos de esta plaga están en el fruto joven, ya que pues por la entrada del estilete de la plaga se alimenta de la savia de la planta, lo que genera es necrosis o malformaciones en el fruto, y jóvenes, y en el fruto viejo pues genera una mancha y necrosis, y posteriormente la pudrición del, del cacao. Y en los daños indirectos, pues abren las heridas para que entren otros hongos, otras plantas, y esto va a hacer que la planta aborte los frutos, que aborte las flores jóvenes, y va a generar también malformaciones, además de la necrosis, y permite también el desarrollo de la monilla. Como manejo cultural debemos tener en cuenta las podas fitosanitarias de la planta para evitar que la propagación de esta u otras enfermedades afecten el resto del cultivo. Hay que establecer drenajes y para no permitir demasiada humedad en la planta, todo el cultivo, y la eliminación de los frutos dañados, porque pues es ahí donde se hospeda la planta, o donde se ponen sus huevos. Y también se debe realizar el manejo de los arbences, dado que pues también permite la hospedación de esta plaga u otras plagas que pueden afectar también el cultivo, además de la eliminación de las ninfas y de los adultos, ya sea por medio manual o de trampas. Siguiente, compañero. También podemos controlarlas con un control biológico, con un ente biológico, como lo puede ser el ajo con el tabaco. Hacer un bioinsecticida para aplicarlo directamente a la planta, lo que va a generar es que lo que va a repeler las plantas. Se pueden utilizar hongos entomopatógenos para que afecten que normalmente afectan es a los adultos, o podríamos utilizar los depredadores naturales, como lo son las arañas, los podillos, los upídeos y las aves, que son las que se alimentan de esos insectos. En la biología química, pues hay un uso experimental que pues, lo que se está experimentando son con atrayentes naturales para que ayuden a atraer algunos depredadores naturales de la plaga, o utilizando feromonas para que pueda hacer la planta tenga como defenderse, pero de momento no está disponible comercialmente. En la ingeniería genética, pues de momento no se aplica, y pues no existen variedades que sean resistentes a las plagas ni a enfermedades por parte del hongo. En el control químico tenemos que el uso de insecticidas sistémicos o de contacto, como lo de la landacialotrina o el imidacloprid, para hacer una aplicación directa a los brotes y a los frutos, con el fin de atacar directamente a la planta. Pero estos insecticidas tienen que ser utilizados en casos extremos, deben ser eh, hacer una rotación de ingredientes activos para no generar una resistencia por parte de la plaga, y se debe evitar utilizarlo en el fruto cuando ya está hecho, porque va a generar residuos. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. En este momento vamos a hablar sobre el cultivo de tomate en invernadero.
lo que vamos a ver es la polilla o la tuta. Es una de las plagas que afectan más al tomate. Y en la fisiología del tomate podemos tener en cuenta que esa plaga le afecta directamente al fruto, a las hojas y al tallo. Entonces, lo único que se salva de esta plaga es la raíz. Entonces, el tomate está en clima cálido y germina bien de los 20 a los 30 grados centígrados. El fruto es climatérico, es decir, que él madura después de lo cojan, de lo planta. Y el tomate es una planta demandante de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. Las características de la tuta, más conocida con nombre común de polilla del tomate, polilla minador de tomate, se le llama también minador de las hojas y tallos. Esta polilla, este insecto tiene un ciclo de vida aproximadamente de 30 a 40 días. Cuando el clima es favorable para él, en 30 días, en un mes ya ha hecho su ciclo completo. Tiene los huevos están de 4 a 6 días que hacen eclosión. Entonces la larva tiene varios estadios de la larva, de 10 a 15 días. Después viene la pupa y posteriormente el ciclo completo con la mariposa, que es una mariposa café, que es muy reconocida como insectos de tomate. Los daños de la tuta en el tomate, como decía anteriormente, prácticamente en toda la planta, ella la afecta las hojas, ella se alimenta del mesófilo de las hojas, o sea, la parte interna, va haciendo cavernas y va dañando la hoja se torna después amarilla y la daña. También en el tallo, el tallo también le hace cavernas, se lo va comiendo. Los frutos también los perfora y provoca pudrición en el fruto, en el tallo. Las flores también se las come y pues, daña la producción, ¿no? del, del fruto. Bueno, el control cultural es uno de los principales que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un cultivo. Ese es fundamental y se tiene a través de todo el cultivo. Lo primero que hay que hacer, como estamos hablando de un cultivo invernadero, es darnos cuenta que la estructura esté totalmente cerrada para que no ingresen polilla, no ingresen la fruta desde afuera y que esté muy bien aireado. También hay que eliminar cualquier residuo de otro cultivo que haya habido anteriormente para eliminar larvas que hayan quedado. También las plantas hospedadoras, que son varias las que utilizan la tuta, hay que eliminarlas. Por recomendación, no cultivar el tomate en compañía de otro cultivo porque es probable que sirva de hospedador para las plantas. Y a través de cultivo utilizar las trampas con feromonas para ir monitoreando y atrayendo los demás insectos. Por ejemplo, que el monitoreo es la principal control que podemos hacer nosotros en las plagas. El control biológico que se puede usar en los cultivos bajo invernadero en tomate, podemos usar la liberación de insectos parasitoides como la avispa Tuchogramán. Esta avispa, ella parasita los huevos de la tuta y por ahí podemos combatir. También se le puede implementar depredadores como los chinches. Hay variedad de chinches y ácaros. Los ácaros también son importantes. Ellos se comen el huevo y entonces lo succionan, lo chupan y
puede ir eliminando ahí la amenaza. El chinche también es un depredador de esta plaga. Y podemos también utilizar en tomar patógenos que son hongos, le podemos, por inversión, pues lo podemos cargar la planta y ahí el hongo hace su trabajo frente a la... Bueno, la resistencia de plantas a insectos. Eso es de acuerdo a la biología de la planta y al mejoramiento que se le puede hacer a la planta a través de la genética, ¿no? Pero pues las resistencias vienen ya, las plantas las tienen, que son a veces la presencia de pelitos, los tricomas glandulares que impiden que algún tipo de plaga colonice la planta. La producción también la planta puede producir alcaloides para afectar el desarrollo de las larvas. Algunas larvas se ven afectadas y no terminan su ciclo. Algunas plantas pueden reponer las pérdidas, regenerarse. Pues, en estos casos no estamos hablando de tomate. La ecología química, pues aquí podemos tener dos factores importantes, que es el uso de feromonas para atraer a la tuta cuando está en su estado adulto y poderla atrapar. Pero la planta también en su química, ella repele químicos como terpenos y alcaloides que provocan, repelen a las plagas, algunas como la jasmonata de metilo produce que en el canibalismo en las mismas larvas ellas se comen entre ellas mismas. La química de las plantas, pues ellas también tienen un factor de defensa, que es que ellas se comunican entre ellas, se comunican cuando una planta se ve afectada por algún insecto. Ella se comunica con las demás plantas y ellas van generando resistencia a esas plagas. Recordemos que para esto es importante la nutrición del cultivo, porque si tenemos el cultivo en buen estado sanitario, con buena nutrición, las plagas, es más difícil que las plagas lo afecten. Cuando tenemos una planta enferma o baja de nutrientes, las plagas inmediatamente se aprovechan de eso. La ingeniería genética, ¿sigue la compañera? Bueno, la ingeniería genética, pues hasta el momento no hay disponibilidad de ingeniería genética en el tomate. Está trabajando, pues, los químicos la genética trabajan en el tema. Y porque es que la tuta tiene una ventaja ella, que es que ella tiene ciclos muy cortos, o sea, dura un mes, y entonces es más difícil combatirla por así. Bueno, dice. Cordial saludo, tutor y compañeros, mucho gusto, me llamo Talía Andrade, dándole continuidad a la presentación del cultivo de tomate y como tal a la plaga anteriormente mencionada como la tuta. El control químico en esta ocasión, pues se promueve pues el uso racional de insecticidas, pues que sean muy selectivos, aplicándolos solo cuando se supera pues el umbral económico de daño, que es muy importante tenerlo en cuenta. Además, pues se recomienda la rotación de ingredientes activos, pues para evitar que las plagas se desarrollen y generen resistencia, ¿sí? Costos de implementación. Los costos de implementación son muy importantes, ya que pues acá, como podemos evidenciar, tenemos varios elementos de trampeo, en la cual el trampeo y monitoreo pues tiene un costo anual de 6.912.000 pesos,
Se usan trampas tutazán con agua y feromona pues para atraer y capturar pues machos adultos de la plaga. Y también pues la trampa delta como segunda opción. También se usa pues feromonas que permiten un monitoreo de manera más visual y preciso. Los recambios de feromona, ¿sí? Garantizan pues la efectividad durante todo el año. Pues además se incluye en este costo de implementación asistencia técnica mensual, que es muy importante en el manejo integrado de plagas, pues para analizar los datos y tomar decisiones oportunas en el manejo. Entonces, como se puede evidenciar, se desglosa pues toda la información del valor unitario, el valor útil, todos los elementos, total elementos por año, el costo anual, que es de 6.912.000 pesos. ¿Sí? Ya como conclusión, anteriormente los compañeros desglosaron y comentaron pues toda la información de los dos cultivos que seleccionamos grupalmente. Pues el manejo integrado de plagas permite pues un control pues eficaz de especies clave pues como la tuta absoluta y pues el Monalonion dissimulatus, ¿sí? Entonces pues de manera muy sostenible y respetuosa pues con el ecosistema. Esto pues protege funciones vitales pues del cultivo, ¿sí? Como la fotosíntesis, el cuajado y el llenado de frutos. El éxito del manejo integrado de plagas pues radica en integrar pues prácticas culturales, biológicas y químicas aplicadas pues de forma estratégica pues según el ciclo biológico y pues el nivel de infestación de la plaga. Entonces, eso es todo lo que queríamos exponer. Muchísimas gracias, tutor y compañeros, por la elaboración de este gran aprendizaje y eso era todo. Muchísimas gracias. Vale, gracias a todos. Pausaste la grabación. Silvio, porfa. Dame un momentico de tener grabación. Listo. Detenida.